Antes de continuar con las clases que estamos teniendo con respecto a escatología, que tiene que ver todavía con el manual de fundamentos, es importante que no perdamos de vista que estamos fundamentando en aquel manualote, ustedes se acuerdan, y todo esto es parte de aquello. Así de que ya vamos a salir del análisis de las iglesias para retomar el manual. Y otra de las iglesias que es la sexta es la de Filadelfia. Si nosotros analizamos cualquier tipo de diccionario o comentario bíblico con respecto a esta iglesia, pues se le conoce como la iglesia del amor fraternal. Yo no sé por qué. Y te digo que no sé por qué porque este no fue un nombre puesto por una comunidad cristiana, sino por un rey. Mucho antes de que el cristianismo llegara a esta región de Filadelfia, el nombre ya se le había puesto. Y se le puso, aunque literalmente es su significado más fraternal, lo puso como un recordatorio de este rey hacia sus hermanos, porque ahí es la historia que los amaba mucho. Pero no vamos a ahondar demasiado en esto, sino que es una referencia, porque les decía en clases pasadas que nos es muy fácil confundir las escatologías y las teologías dependiendo de las denominaciones, y que lo que nosotros estamos tratando de fundamentar es nuestras vidas a través de la verdad de Dios, sin ninguna injerencia de ningún erudito o de una persona que se sienta o se diga iluminada. Vamos pues al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a dejarle por ahí un momento. El versículo 7, una vez más, le recuerda a la iglesia de Filadelfia quién es el que está hablando. Y para no dejar duda de quién es, le hace ver toda la autoridad de la cual está investido. Dice, esto es lo que dice el santo. Y sabemos para nosotros que únicamente hay uno que es santo. ¿Quién es? Jesucristo, es Dios. Dice, es el verdadero, el que tiene la llave de David, haciendo referencia a que Jesús era del linaje de David. Y la llave no tiene más que un simbolismo muy diferente a lo que aquella llave que Jesús le mencionaba a Pedro, sino que era una señal de autoridad. Cuando el rey David cerraba su casa, ¿qué pasaba? Nadie entraba. Y él era el único poseedor de esa llave, y él, únicamente él, era el que decidía quién podía entrar a tener con él alguna clase de relación en el sentido de la plática, de la negociación o de todo aquello que concernía a un rey. Él era el único. Y aquí Jesús se está presentando de la misma forma, de tal manera que tenemos que entender que lo que Dios ha determinado se debe de ejecutar. Díganlo junto conmigo. Todo lo que Dios ha ejecutado todo lo que Dios ha determinado se debe de ejecutar. Se debe de ejecutar. Qué difícil es eso, ¿no? Entender que la boca de Dios ya profirió palabra, en más nos la dejó escrita para que nosotros únicamente la tomemos como una instrucción a llevar a cabo. Y nos hace advertencias en cuanto a la obediencia de esa palabra y nos hace advertencias en la desobediencia de esa palabra. La voluntad de Dios no puede ni debe negociarse, eso es muy claro. Y si se diluye, va a traer consecuencias muy serias en la persona que lo esté haciendo. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16 al 20, conocemos estos pasajes. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le va a añadir a él las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea
con todos. Amén. O sea, se nos hace una invitación y se nos hace una advertencia. Y a través de la historia hemos ido observando cómo los hombres han tratado de muchas formas hacerle cambios cronoculturales, diría yo, o antropológicos a la palabra. Dicen los eruditos y teólogos de hoy en día que se debe de escribir una versión diferente de la Biblia porque algunos pasajes como que ya están muy viejos, están caducos, dicen ellos. Pero hemos llegado a entender con el paso de los años cómo la palabra de Dios escrita ya hace un buen tiempo sigue teniendo vigencia para los días de hoy y va a tener vigencia para los días de mañana. ¿Por qué razones el hombre desea diluir la palabra de Dios? Hay conveniencia. Y el hombre por lo regular adquiere dos premisas de por qué cambiar la palabra de Dios. No se quiere someter a ella, se le hace demasiado duda por conveniencia, lo decían, y deseamos que Dios se adapte a nosotros, ¿sí o no? Hace días platicábamos por ahí y me decía, significa que la teología, aparte de complicada, se pudiera decir, lo que los abogados hacen en leyes o en los procesos judiciales. Exactamente. De alguna manera la teología, aunque es buena, hay quienes la tuercen tratando de encontrar algunas lagunas de lo que dice la palabra escrita de Dios para incitar a los hombres al pecado. Entonces decíamos que Dios se adapte a nosotros. ¿Y cómo lo hacen las personas? Si no es a través de estudios, dicen ellos, muy profundos, en los cuales se puede abrir esa brecha. El día de hoy platicaba con un pastor de aquí de la comunidad y me decía de dos cosas muy serias. Felipe, necesitamos hacer algo. Me decía, está muy serio lo que está pasando en la instrucción de conocimiento de los pastores hacia los creyentes. Y me comunicaba de dos eventos demasiado serios. Dice, hay un libro de una persona que no recuerdo su nombre, pero él escribe en su libro que Dios le reveló que uno de los hijos, Cam, violó a Noé, algo que la Biblia no dice, pero él dice que lo recibió de parte de una revelación divina. Entonces, cuando tú llegas a entender el por qué Noé se levanta después de su borrachera molesto y maldice a su nieto, te das cuenta, pues con razón estaba tan molesto. La Biblia no enseña eso, sino que por cuestiones culturales, el observar la desnudez de los padres simple y sencillamente ya era algo difícil. Yo recuerdo en mi infancia, hace algunos años atrás, 45 años aproximadamente, allá en el pueblo donde yo soy, como no teníamos agua potable, teníamos que ir a asearnos, a bañarnos a los arroyos, a los ríos, pero había pudor. Si bien es cierto que todos los jóvenes asistíamos a una clase de río, a bañarnos todos juntos, a echar el relajo, también era cierto que para el aseo había una parte específica para mujeres y otra parte específica para hombres, muy distantes. Yo creo que las distancias eran fácil 500, 600 metros. Y aquellos que querían ser un poco medio raros, ahí andaban entre los matorrales viendo a las mujeres, pero no te imaginas si eran sorprendidos en esa actitud, cómo eran castigados por otras mujeres. ¿Por qué? Porque los esposos o papás no deseaban que nadie fuera a observar lo que para ellos estaba mal. Igual las mujeres cuando iban a ir hasta la salida de San Juan, casi 1 kilómetro, a ver a los hombres. Imposible. Entonces yo creo que si esto pasa en el siglo XX, imagínate siglos atrás, cuando había mucho pudor y temor de Dios. Claro que Noé, por la misma cultura, por las mismas costumbres, se molestó porque se vio desnudo más cuando alguien lo desnuda para burlarse de él. Y quiero entender que él también no estaba bichi, a lo mejor estaba en calzoncillos o en tanga, y eso le indignó. ¿Por qué? Porque véalo usted lo que pasa ahora en las culturas de Medio Oriente. Si la mujer no trae su cubierto o su pelo, es semejante a estar desnuda. Si el hombre no trae la camisa, es semejante a estar desnudo. No era necesario lo otro que dice este hombre que recibió esa revelación de parte de Dios. Lo más grave no para en que esta persona lo escriba, sino que un pastor lo empieza a predicar. Me parece que es un evento para jóvenes. Pero hay otros jóvenes instruidos, temerosos de Dios. La Biblia no dice eso. Sí, pero nada más que yo soy pastor y la revelación me la dio a mí, y como pastor tiene autoridad, tiene valor. Dice, discúlpame, es que eso ya está escrito en un libro. Lo pusieron al descubierto. Y viene lo otro. Dice, estoy en una reunión en donde otro pastor habla y dice que un sicomoro es muy grueso y que tiene espinas de 4 pulgadas. Y que Nicodemo era una persona tuerta, era una persona calva, con un pie mal,
y con una mano toda cucha, era una defecio el Señor. Cosas que la Biblia no habla. Y se empiezan a discurrir las enseñanzas y la palabra de Dios de una manera tan sutil. El problema es cuando tú aceptas estas cosas que, si bien te pueden ilustrar para alguna enseñanza, no tienen la verdad de Dios o de la ilustración que la palabra de Dios hace. Y la advertencia es muy firme en la boca de Cristo Jesús: todo aquel que le ¿qué? Todo aquel que le quite algo que cambie el entorno de la palabra, será borrado su nombre del libro de la vida. Y aquel que le añada un poco, por más enseñanzas que puedan ser buenas, dice también a él, entonces yo le voy a añadir las plagas descritas en el libro. Entonces es de tener temor, no es cualquier cosa. Una de las cosas entonces que entendemos que hacen que se discurra la palabra de Dios es que porque deseamos que Dios se adapte a nosotros. Lo segundo, hemos evolucionado tanto los humanos. Hoy tenemos universidades. Antes yo recuerdo que escuchar de que alguna persona estudiara en la universidad era un y antes escuchar que alguien estudiara el bachillerato, era lo máximo. Bachillerato, después la universidad. Ahora dicen, estudia en la universidad, pues no es gracia. Se sorprenden cuando hay un doctorado, hay otra clase de estudios más elevados todavía. Y el hombre ha evolucionado, ha revolucionado su conocimiento, su sabiduría, que cree que se puede poner a la par de Dios. Cree que puede negociar con Dios qué cosas son buenas en su voluntad y qué cosas son malas. Y este era lo que la iglesia de Filadelfia, de cierta manera, había evitado. Dice, conozco tus obras y mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba trabajando fuertemente. Tenía muy pocos resultados, tal vez como los nuestros, pero habían guardado la palabra más íntegra. Y Dios abrió una puerta para que salieran de sus cuatro paredes. Y dicen los cronistas de la teología o de la antropología que esto permitió que el evangelio llegara a Asia, al Japón, a China posteriormente, por esa puerta que Dios abrió. Yo de algo estoy bien convencido, que una puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y entiendo también que el mensaje de Dios no está atado, y que este mensaje que aún como ministerio hemos lanzado hacia una audiencia, si tú quieres pequeña, a más de alguno ha beneficiado y lo va a seguir beneficiado. Yo recuerdo a través del ministerio cómo ya hay frutos del trabajo nuestro. Hay pastores ya, tal vez con más éxito que nosotros, pero hay pastores ya. Hay pastores del trabajo que se está haciendo. ¿Y nosotros cuándo? Las fuerzas se agotan, pero en medio de ese cansancio y de esa puerta y de ese deseo de en ocasiones dar un cerrón porque no vemos resultados, Dios nos lo permite porque sabe que alguien puede salir beneficiado. ¿Cuántas veces hemos deseado como en esta noche? ¿Sabes qué? Ya estuvo. Platicando con ese pastor me dice, Felipe, ¿cómo vas? No te creas que en humano, no te creas que es nada halagador los resultados que estamos teniendo. No te preocupes, sigue adelante, me dice. No te preocupes. ¿Adelante? Sí, yo pasé por las mismas. En 13 años apenas, pues ya casi ando a la par contigo, digo. Entonces, no te preocupes, sigue adelante. Pero de veras, las fuerzas se agotan, el cansancio llega, los resultados no los vemos. Pero el resultado de la palabra de Dios no únicamente es que la gente se quede contigo en la iglesia. El resultado de la palabra de Dios es que también la gente se vaya de Dios. Porque la palabra de Dios sale para cumplir con el propósito para el cual Dios la lanza a la tierra. ¿Me puede entender esto? Dios la lanza para bendecir y para maldecir. Son los hombres quienes eligen. Dios lanza su palabra para bendecir a aquellos que la acogen, a aquellos que la creen, pero para que sean maldecidos aquellos que la están rechazando. Y esto era lo que había en Filadelfia, una iglesia que estaba trabajando muy fuerte. Le dijo, no te preocupes, hay una puerta que yo he abierto para que tú sigas caminando porque has guardado cosas que son muy buenas. Y voy a hacer que todos aquellos que te hacen la guerra, aquellos que se dicen ser judíos o aquellos que se dicen ser hijos de Dios y que pueden ser más con potenciales económicos, se doblen delante de tu presencia, doblen las rodillas delante de ti. Qué importante es esto, ¿no? Nos es difícil reconocer a Cristo Jesús con autoridad suprema y nos es difícil a nosotros los hombres estar bajo su sumisión. Muchas ocasiones creemos que no se nos va a pedir cuenta de lo hecho o no hecho. Los humanos tenemos por costumbre hacer algo o dejarlo de hacer cuando no nos conviene. Enfrentar las cosas o no enfrentarlas y dejarlas al garete. Creemos que nadie nos va a responsabilizar y si tomamos las cosas de Dios pensamos que Dios es tan bueno que no me va a responsabilizar de lo malo
que estoy haciendo y del daño que le estoy causando a la iglesia. Eso es lo que se cree. Vaya a Isaías, por favor, capítulo 7, versículo 13, y vamos a encontrar algo que no es ajeno a lo que pasa en las vidas de nosotros. Isaías, capítulo 7, versículo 13. Déjeme, se lo voy a leer. Isaías 7, versículo 13. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. Oiga, le hago una pregunta: ¿usted es de la dinastía de David, sí o no? Por fe y por ser hermanos de Cristo Jesús, por ser hijos de Cristo Jesús, por ser hijos de Dios, por ser discípulos de Jesucristo. Somos de la dinastía de David. Dice, no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Dice, oye, son tan rebeldes, tan perversos, que han agotado ya la paciencia de las personas que conviven con ustedes, y no les alcanza a agotar, enfadarlos, que también van a agotar la paciencia de Dios. ¿Piensan que Dios se va a quedar así? Yo me preguntaba cuando leía esto: Señor, no hay duda que yo he agotado la paciencia de muchos de mis amigos, y por mi mal actuar, por mi mala manera de vivir, no dudo que también esté agotando la tuya. ¿Cuántos piensan como yo? A veces agotamos la vida de nuestros hijos, metiendo la expresión de una manera injustificada, sin razón. A veces que agotamos la vida de la esposa, del esposo, los saturamos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, por perversión propia, ya es a lo que se refiere Isaías. Y así, en esa actitud, como muchas veces no pasa nada, pensamos que le podemos agotar también la paciencia. ¿A quién? A Dios. Dice el versículo 9, voy a hacer que todos los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies. 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Qué interesante está esto. Tú guarda la palabra de Dios. Tú que la has seguido de una manera constante. Y vamos mostrando. ¿Cómo mostramos los humanos que estamos guardando la palabra de Dios de una manera constante? A ver, vamos participando. Le pongo una: caminando de una manera armoniosa con las personas con las cuales me relaciono. Otro más, ponle. Eso es afuera. En el trabajo, siendo una persona responsable. ¿Qué más? En la iglesia, ¿cómo guardas tú el mandato de Dios? Eso no ocupas leerlo, debes pensarlo. ¿Cómo guardas tú ese mandato de Dios? Te lo vuelvo a leer. Obedeces la palabra, ya lo tenemos. Has guardado mi mandato de ser constante. ¿En qué? Las asistencias. Porque estamos forjando el reino de Dios. ¿A cuántos les ha tocado que cuando ve menos gente en una reunión, qué sucede con el ánimo de los demás? Se cae. ¿Y qué pasa con gentes inconstantes y perversas? No voy a ir y vas a ver cómo se va a zarandear. ¿No es cierto? Bueno, para esas personas ya van a tener su parte. Van a ser llevadas, fíjate cómo dice el versículo 10, van a ser presentadas a una tentación que vendrá sobre todo el mundo para ponerlos a prueba. Y sabes una cosa, ¿irán a pasar esa prueba, sí o no? No la van a pasar, porque son de mentes perversas, no son constantes. Y entonces el tentador va a hacer acto de presencia y le va a decir: Señor, dame chance de venir con tal persona. Ándale pues, no hay fortalezas. Y Dios permite que la prueba venga a nosotros, ¿para qué? Para promovernos a los que estamos bien, y a los que están mal, que ahora se les puede rescatar algo, Dios les permite la prueba para ver si reaccionan. Porque es a través de la prueba como van a voltear nuestros ojos hacia Dios. No hay pruebas, no hay dificultades. En ocasiones nos vamos discurriendo, nos vamos deslizando de esa constancia de comunicación que tenemos con Dios. Sí, muy fuerte, sí. ¿Mande? ¿Para quién? Para los que no están. Pero esos son expuestos a una tentación de pecado y van a ser reprobados. Y es una prueba para nosotros, aunque Dios ya sabe que la fidelidad de nuestra parte, ahí está. ¿Por qué? Porque es donde empieza la narración. Dice, de ustedes, y para ti también. Dice, a ustedes ya conozco que son constantes. A ustedes los voy a guardar. Fíjese, vamos a Daniel, por favor. La hora de prueba, aunque bien es cierto que no es para los hijos de Dios, sí aplica en el sentido de promovernos. Más bien es para los que son camuflajeados. Daniel 12, del versículo 1 al 10. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, el protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo. ¿Quiénes van a ser salvos o protegidos por Dios en la hora de la prueba del mundo? ¿Quiénes? El pueblo de Dios. O sea, me incluye a mí y te incluye a ti, que eres constante.
Entonces vas a pasar tal vez, así como una estela, la prueba va a pasar por ti, pero no te va a vencer, no te va a dañar, porque tú eres constante. El mismo ángel Miguel, el arcángel Miguel, va a protegerte. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, y serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán, esto es algo muy bueno que vamos a dejarlo en stand-by, las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres, uno de ellos estaba a una orilla del río y el otro a la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo puedo ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó la mano al cielo y juró por el que vive para siempre, faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir de este momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dice el versículo 9, el 10, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán, ¿en qué? En su maldad sin entender nada. ¿Cómo dice su Biblia? Por favor, me gusta más su versión. El versículo 10. Dice, vamos Daniel, ¿no? Dice, déjale Daniel, que al fin y al cabo los entendidos van a entender y se van a purificar, y los perversos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a seguir sin entender en su perdición. Vengo pronto, dice el versículo 11. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hace rato me mostraba Joel una fotografía que la NASA captó en 1900, ¿qué, Joel? Pero usted métase ahí a la página, a YouTube, Google, esa cosa, y va a ver, vea, la NASA y la Nueva Jerusalén. Y hay una foto, el telescopio Hubble pudo captar esta imagen de la ciudad celestial de Dios. Ahí está. Entonces es algo real, algo que está pasando. Y aquí hay una cosa que es muy importante. La situación es que Dios está hablando a través de Cristo Jesús, que Él tiene una paciencia. Les hago una pregunta, ¿qué es la paciencia? ¿Sabe alguien con precisión lo que es la paciencia? Si bien es cierto que es saber esperar, no son más que acciones con conocimiento. Si bien es cierto que paciencia es saber esperar, son acciones con conocimiento. Hoy nosotros que tenemos el privilegio de que Dios nos está saturando de conocimiento, sabemos o debiéramos saber qué pasos dar siempre, y todo paso que damos, como ya tenemos conocimiento del resultado de nuestros pasos, podemos esperar con mucha confianza a que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Aquel que verdaderamente no se ha convertido, lo decíamos el domingo, el que no puede hacer una diferencia de un antes o un después, está en un grave problema. Seguirá tomando decisiones al calor de sus pasiones, al calor de la vanidad de sus ojos, dice Juan. Pero aquellos que han forjado su vida en fe, en creerle a Dios, será derramado sobre ellos conocimiento. Y aunque podrán esperar que las promesas de Dios se hagan verdaderamente en su vida una realidad, todas las acciones que hacen las cumplen con conocimiento. ¿Sí entiende esta parte? Yo voy a hacer esto porque de esto va a salir algo bueno. Y no hay duda. ¿Por qué no tengo duda? ¿Por qué no tendríamos duda? Porque el que promete es
fiel y cumple. Las promesas que Dios hace son fieles, a pesar de nuestra infidelidad, como lo cantamos hace rato. Entonces yo debo de tener paciencia. Hay ciertas cosas que podemos entender entonces cuando sé esperar en las promesas de Dios y empiezo a accionar con conocimiento. Empiezo primero a someter mis pasiones. Segundo, empiezo a entender que toda clase de tribulación o cosa que no me agrada en mi vida va a producir un fruto de paciencia, dice Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, dice que la tribulación produce paciencia. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Estamos? ¿Cómo se alcanzan las promesas entonces? Hebreos 6, 12. ¿Cómo se alcanzan las promesas de Dios? Con fe y con paciencia. Y la paciencia involucra, decíamos, acciones con conocimiento de causa. Yo sé lo que va a resultar. Usted compra, ¿qué pasaría si usted comprara una pintura color blanco y pinta su casa de blanco? ¿Qué espera de eso? Que su casa sea de qué color. ¿Pero por qué? Mande. Hay conocimiento de causa. La pintura blanco pinta de blanco, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando una pintura de color, usted no sigue las instrucciones de previamente darle su removida y quiere pintar una pared? Empieza. ¿Cómo empieza la pintura? Si no la bate. Bueno, ahí le va. Empieza en un tono más claro y termina en un tono más subido. ¿Por qué cree? Porque el color se fue abajo. Y dice, esta pintura me salió mal. Se me hace que voy a tumbar el enjarre porque la está absorbiendo. No, es que no seguiste la instrucción. No batiste la pintura. Entonces, así es con Dios. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Necesito tener paciencia y aplicar acciones a todas las cosas que yo decida hacer con conocimiento de causa. Vamos a Hebreos 10, por favor, para terminar. Hebreos 10, versículo 36, 37, 38 y 39. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que de los que tienen fe y preservan su vida. Está interesante esto, ¿no? Dice, nosotros no somos de los que vamos atrás. Y si nos volvemos atrás, estaremos sin agradar a Dios. Entendamos pues que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que tal vez es de las que tenga menos problemas con respecto a la observancia que Dios les hace. Pero le dice, si porque estás cansado deseas tirar la toalla, espérate un poquito, yo voy a recompensar tus fuerzas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando. Preguntas. Pongo una. Caminando de una manera armoniosa con las personas con las cuales me relaciono. Otro más, ponle. Eso es afuera. En el trabajo, siendo una persona responsable. ¿Qué más? En la iglesia, ¿cómo guardas tú el mandato de Dios? Eso no ocupas leerlo, debes pensarlo. ¿Cómo guardas tú ese mandato de Dios? Te lo vuelvo a leer. Obedeces la palabra, ya lo tenemos. Ha guardado mi mandato de ser constante. ¿En qué? Las asistencias. Porque estamos forjando el reino de Dios. ¿A cuántos les ha tocado que cuando ve menos gente en una reunión, ¿qué sucede con el ánimo de los demás? Se cae. ¿Y qué pasa con gentes inconstantes y perversas? No voy a ir y vas a ver cómo se va a zarandear. ¿No es cierto? Bueno, para esas personas ya van a tener su parte. Van a ser llevadas, fíjate cómo dice el versículo 10, van a ser presentadas a una tentación que vendrá sobre todo el mundo para ponerlos a prueba. Y ¿sabes una cosa? ¿Irán a pasar esa prueba sí o no? No la van a pasar, porque son de mentes perversas, no son constantes. Y entonces el tentador va a hacer acto de presencia y le va a decir, Señor, dame chance de venir con tal persona. Ándale pues, no hay fortalezas. Y Dios permite que la prueba venga a nosotros, ¿para qué? Para promovernos a los que estamos bien, y a los que están mal, que ahora se les puede rescatar algo, Dios les permite la prueba para ver si reaccionan. Porque es a través de la prueba como van a voltear nuestros ojos hacia Dios. No hay pruebas, no hay dificultades. En ocasiones nos vamos discurriendo, nos vamos deslizando de esa constancia de comunicación que tenemos con Dios. Sí, muy fuerte, sí. ¿Mande? ¿Para quién? Para los que no están. Pero esos son expuestos a una tentación de pecado y van a ser reprobados. Y es una prueba para nosotros, aunque Dios ya sabe que la fidelidad de nuestra parte, ahí está. ¿Por qué? Porque es donde empieza la narración. Dice
de ustedes, ¿no? Y para ti también. Dice, a ustedes ya conozco que son constantes, a ustedes los voy a guardar. Fíjese, vamos a Daniel, por favor. La hora de prueba, aunque bien es cierto que no es para los hijos de Dios, sí aplica en el sentido de promovernos. Más bien es para los que son camuflajeados. Daniel 12, del versículo 1 al 10. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, el protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo. ¿Quiénes van a ser salvos o protegidos por Dios en la hora de la prueba del mundo? ¿Quiénes? El pueblo de Dios. O sea, me incluye a mí y te incluye a ti, que eres constante. Entonces vas a pasar tal vez, así como una estela, la prueba va a pasar por ti, pero no te va a vencer. No te va a dañar, porque tú eres constante. El mismo ángel Miguel, el arcángel Miguel, va a protegerte. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, y serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán, esto es algo muy, muy bueno que vamos a dejarlo en stand-by, las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres, uno de ellos estaba a una orilla del río y el otro a la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo puedo ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó la mano al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir de este momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dice el versículo 9, el 10, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán, ¿en qué? En su maldad sin entender nada. ¿Cómo dice su Biblia? Por favor, me gusta más su versión. El versículo 10. Dice, vamos Daniel, ¿no? Dice, déjale Daniel, que al fin y al cabo los entendidos van a entender y se van a purificar, y los perversos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a seguir sin entender en su perdición. Vengo pronto, dice el versículo 11. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hace rato me mostraba Joel una fotografía que la NASA captó en 1900, ¿qué, Joel? Pero usted métase ahí a la página, a YouTube, Google, esa cosa, y va a ver, vea, la NASA y la Nueva Jerusalén. Y hay una foto, el telescopio Hubble pudo captar esta imagen de la ciudad celestial de Dios. Ahí está. Entonces es algo real, algo que está pasando. Y aquí hay una cosa que es muy importante. La situación es que Dios está hablando a través de Cristo Jesús, que Él tiene una paciencia. Les hago una pregunta, ¿qué es la paciencia? ¿Sabe alguien con precisión lo que es la paciencia? Si bien es cierto que es saber esperar, no son más que acciones con conocimiento. Si bien es cierto que paciencia es saber esperar, son acciones con conocimiento. Hoy nosotros que tenemos el privilegio de que Dios nos está saturando de conocimiento, sabemos o debiéramos saber qué pasos dar siempre
Y todo paso que damos, como ya tenemos conocimiento del resultado de nuestros pasos, podemos esperar con mucha confianza a que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Aquel que verdaderamente no se ha convertido, lo decíamos el domingo, el que no puede hacer una diferencia de un antes o un después, está en un grave problema. Seguirá tomando decisiones al calor de sus pasiones, al calor de la vanidad de sus ojos, dice Juan. Pero aquellos que han forjado su vida en fe, en creerle a Dios, será derramado sobre ellos conocimiento. Y aunque podrán esperar que las promesas de Dios se hagan verdaderamente en su vida una realidad, todas las acciones que hacen las cumplen con conocimiento. ¿Sí entiende esta parte? Yo voy a hacer esto porque de esto va a salir algo bueno. Y no hay duda. ¿Por qué no tengo duda? ¿Por qué no tendríamos duda? Porque el que promete es fiel y cumple. Las promesas que Dios hace son fieles, a pesar de nuestra infidelidad, como lo cantamos hace rato. Entonces yo debo de tener paciencia. Hay ciertas cosas que podemos entender entonces cuando sé esperar en las promesas de Dios y empiezo a accionar con conocimiento. Empiezo primero a someter mis pasiones. Segundo, empiezo a entender que toda clase de tribulación o cosa que no me agrada en mi vida va a producir un fruto de paciencia, dice Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, dice que la tribulación produce paciencia. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Estamos? ¿Cómo se alcanzan las promesas entonces? Hebreos 6, 12. ¿Cómo se alcanzan las promesas de Dios? Con fe y con paciencia. Y la paciencia involucra, decíamos, acciones con conocimiento de causa. Yo sé lo que va a resultar. Usted compra, ¿qué pasaría si usted comprara una pintura color blanco y pinta su casa de blanco? ¿Qué espera de eso? ¿Que su casa sea de qué color? ¿Pero por qué? Mande. Hay conocimiento de causa. La pintura blanco pinta de blanco, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando una pintura de color, usted no sigue las instrucciones de previamente darle su removida y quiere pintar una pared? Empieza. ¿Cómo empieza la pintura? Si no la bate. Bueno, ahí le va. Empieza en un tono más claro y termina en un tono más subido. ¿Por qué cree? Porque el color se fue abajo. Y dice, esta pintura me salió mal. Se me hace que voy a tumbar el enjarre porque la está absorbiendo. No, es que no seguiste la instrucción. No batiste la pintura. Entonces, así es con Dios. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Necesito tener paciencia y aplicar acciones a todas las cosas que yo decida hacer con conocimiento de causa. Vamos a Hebreos 10, por favor, para terminar. Hebreos 10, versículo 36, 37, 38 y 39. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que de los que tienen fe y preservan su vida. Está interesante esto, ¿no? Dice, nosotros no somos de los que vamos atrás. Y si nos volvemos atrás, estaremos sin agradar a Dios. Entendamos pues que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que tal vez es de las que tenga menos problemas con respecto a la observancia que Dios les hace. Pero le dice, si porque estás cansado deseas tirar la toalla, espérate un poquito, yo voy a recompensar tus fuerzas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando. Preguntas. Sabemos o debiéramos saber qué pasos dar siempre. Y todo paso que damos, como ya tenemos conocimiento del resultado de nuestros pasos, podemos esperar con mucha confianza a que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Aquel que verdaderamente no se ha convertido, lo decíamos el domingo, el que no puede hacer una diferencia de un antes o un después, está en un grave problema. Seguirá tomando decisiones al calor de sus pasiones, al calor de la vanidad de sus ojos, dice Juan. Pero aquellos que han forjado su vida en fe, en creerle a Dios, será derramado sobre ellos conocimiento. Y aunque podrán esperar que las promesas de Dios se hagan verdaderamente en su vida una realidad, todas las acciones que hacen las cumplen con conocimiento. ¿Sí entiende esta parte? Yo voy a hacer esto porque de esto va a salir algo bueno. Y no hay duda. ¿Por qué no tengo duda? ¿Por qué no tendríamos duda? Porque el que promete es
fiel y cumple. Las promesas que Dios hace son fieles, a pesar de nuestra infidelidad, como lo cantamos hace rato. Entonces yo debo de tener paciencia. Hay ciertas cosas que podemos entender entonces cuando sé esperar en las promesas de Dios y empiezo a accionar con conocimiento. Empiezo primero a someter mis pasiones. Segundo, empiezo a entender que toda clase de tribulación o cosa que no me agrada en mi vida va a producir un fruto de paciencia, dice Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice que la tribulación produce paciencia. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, 6, versículo 12, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Estamos? ¿Cómo se alcanzan las promesas entonces? Hebreos 6, 12. ¿Cómo se alcanzan las promesas de Dios? Con fe y con paciencia. Y la paciencia involucra, decíamos, acciones con conocimiento de causa. Yo sé lo que va a resultar. Usted compra, ¿qué pasaría si usted comprara una pintura color blanco y pinta su casa de blanco? ¿Qué espera de eso? Que su casa sea de qué color. ¿Pero por qué? Mande. Hay conocimiento de causa. La pintura blanco pinta de blanco, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando una pintura de color, usted no sigue las instrucciones de previamente darle su removida y quiere pintar una pared? Empieza. ¿Cómo empieza la pintura? Si no la bate. Bueno, ahí le va. Empieza en un tono más claro y termina en un tono más subido. ¿Por qué cree? Porque el color se fue abajo. Y dice, esta pintura me salió mal. Se me hace que voy a tumbar el enjarre porque la está absorbiendo. No, es que no seguiste la instrucción. No batiste la pintura. Entonces, así es con Dios. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Necesito tener paciencia y aplicar acciones a todas las cosas que yo decida hacer con conocimiento de causa. Vamos a Hebreos 10, por favor, para terminar. Hebreos 10, versículo 36, 37, 38 y 39. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que de los que tienen fe y preservan su vida. Está interesante esto, ¿no? Dice, nosotros no somos de los que vamos atrás. Y si nos volvemos atrás, estaremos sin agradar a Dios. Entendamos pues que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que tal vez es de las que tenga menos problemas con respecto a la observancia que Dios les hace. Pero le dice, si porque estás cansado deseas tirar la toalla, espérate un poquito, yo voy a recompensar tus fuerzas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando. Preguntas. Mal, se me hace que voy a tumbar el enjarre porque la está absorbiendo. No, es que no seguiste la instrucción, no batiste la pintura. Entonces, así es con Dios. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios, necesito tener paciencia y aplicar acciones a todas las cosas que yo decida hacer con conocimiento de causa. Vamos a Hebreos 10, por favor, para terminar. Hebreos 10, versículo 36, 37, 38 y 39. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que de los que tienen fe y preservan su vida. Está interesante esto, ¿no? Dice, nosotros no somos de los que vamos atrás. Y si nos volvemos atrás, estaremos sin agradar a Dios. Entendamos pues que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que tal vez es de las que tenga menos problemas con respecto a la observancia que Dios les hace. Pero le dice, si porque estás cansado deseas tirar la toalla, espérate un poquito, yo voy a recompensar tus fuerzas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando. Preguntas. Somos de los que vamos atrás, y si nos volvemos atrás, estaremos sin agradar a Dios. Entendamos pues que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que tal vez es de las que tenga menos problemas con respecto
a la observancia que Dios les hace. Pero le dice, si porque estás cansado deseas tirar la toalla, espérate un poquito, yo voy a recompensar tus fuerzas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando. Preguntas. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero continúa a pesar de tu edad, a pesar de tu cansancio, a pesar de las experiencias negativas que a veces tienes, es necesario seguir caminando.